Mis recuerdos de la infancia son en su mayoría felices. Al menos hasta que cumplí 12 años, fue entonces cuando todo cambió. Recuerdo esa mañana como si hubiera sido ayer. Mi papá estaba haciendo las maletas mientras mi mamá lloraba en su habitación. Yo me quedé en el umbral de la puerta de mi cuarto, confundida y asustada, mirando cómo él bajaba las escaleras con 2 grandes maletas. Sin explicación, sin abrazo de despedida, nada. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el motor de su coche encendiéndose en la entrada de la casa. Corrí hacia la ventana y lo vi alejarse en su Honda plateado, esperando que en cualquier momento diera la vuelta, pero no lo hizo. Encontré a mi mamá más tarde ese día en la cocina, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Por qué se fue papá?, le pregunté, con la esperanza de que pudiera ayudarme a entenderlo todo. Ella dejó su taza de café sobre la mesa con tanta fuerza que salté del susto. Porque es una persona egoísta y horrible, Seila. Te abandonó a ti, su propia hija, y ni siquiera va a pagar la manutención. Ese es el tipo de hombre que es tu padre. En ese entonces no entendía qué significaba la manutención, pero la amargura en su voz me asustó. Nunca antes la había visto así. Cuando intenté hacer más preguntas, ella me cortó bruscamente. Olvídate de él. No merece nuestras lágrimas. Al principio no podía dejar de pensar en papá. Me desvelaba por las noches preguntándome si había hecho algo mal, si, de alguna manera, era mi culpa. Seguía esperando que llamara o apareciera en mi escuela, pero nunca lo hizo. A medida que pasaron las semanas y se convirtieron en meses, el dolor comenzó a disminuir. Mamá tenía razón, él era un traidor que nos había abandonado. Me dediqué a la escuela y a mis pasatiempos, tratando de ser la hija perfecta para mi madre. Ella estaba tan rota después de que mi padre se fue, y yo solo quería verla feliz. Desarrollamos nuevas rutinas, solo las 2. Los viernes pedíamos pizza y veíamos películas, y a veces me dejaba ayudarla en el jardín los fines de semana. Era diferente, pero estábamos saliendo adelante. Entonces, como 2 años después de que mi papá se fuera, mi mamá empezó a salir con alguien. Así fue como Steve entró en nuestras vidas. Al principio parecía simpático, le llevaba flores a mi mamá, nos llevaba a cenar a ambas y preguntaba por mis estudios. Pero si lo pienso bien, debería haber visto las señales de alerta. Tu mamá me cuenta que has estado llegando tarde con tus amigas, me dijo una noche, más o menos 3 meses después de que empezaran a salir. Su tono era casual, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Solo hasta las 6, respondí. Mamá dijo que estaba bien. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Bueno, las cosas van a cambiar un poco por aquí a partir de ahora. Una chica de 14 años necesita estructura. Recuerdo que miré a mi mamá, esperando que dijera algo, que hablara en mi defensa, pero ella solo sonrió con adoración hacia Steve y le apretó la mano. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, un ligero temblor bajo mis pies, como si todo lo que yo conocía estuviera a punto de cambiar de nuevo. Mi vida entera dio un giro después de que mi mamá y Steve se casaron. Primero impusieron un toque de queda estricto, debía estar en casa a las 5 de la tarde en punto, sin excepciones. Luego apareció el cuadro de tareas, con cada pequeña obligación que debía cumplir a diario. Si me saltaba una sola cosa, Steve me castigaba sin salir. Pero tengo práctica de voleibol los jueves después de la escuela, protesté cuando exigió que limpiara toda la cocina antes de las 6 de la tarde cada día. Entonces tendrás que dejar el voleibol, dijo Steve con frialdad. Tus responsabilidades en casa son primero. Miré a mi mamá en busca de apoyo, pero ella solo asintió. Steve tiene razón, cariño. Tenemos que enseñarte disciplina o acabarás como tu padre. Esa frase se volvió su recurso cada vez que me quejaba de las reglas de Steve, o terminarás como tu padre. Cada vez que lo decía, me hería, haciéndome sentir culpable por cuestionar las normas de Steve. Las reglas siguieron acumulándose.
No podía usar el teléfono después de las 8 de la noche. Tenía que hacer la tarea en la mesa de la cocina, donde Steve pudiera supervisarme. Necesitaba pedir permiso para salir con mis amigas, permiso que rara vez me daban. Incluso mi ropa se convirtió en un tema de discusión. Steve insistía en aprobar mis atuendos antes de que me fuera a la escuela. Un día llegué 10 minutos tarde porque mi profesor de biología quería hablarme sobre mi proyecto. Steve me esperaba en la puerta con el rostro encendido de rabia. ¿Dónde estabas?, exigió saber. El señor Peterson necesitaba hablar sobre. No quiero excusas, me interrumpió. Estás castigada por 2 semanas. Dame tu teléfono. Eso no es justo, protesté. Estaba hablando con un profesor. 3 semanas, dijo, extendiendo la mano. ¿Quieres que sean 4? Mi mamá observó toda la escena desde la puerta de la cocina, sin decir una palabra. Más tarde, cuando intenté explicarle lo que había pasado, solo suspiró. Steve trata de enseñarte responsabilidad, Sheila, algo que tu padre nunca hizo. Las cosas se complicaron aún más cuando mi mamá anunció que estaba embarazada. Ella no cabía de la felicidad y Steve no dejaba de sonreír. Traté de alegrarme por ellos, pero algo en mi interior me decía que la situación solo iba a empeorar. Mi medio hermano, Tommy, nació cuando yo tenía 15 años y medio. Era muy lindo, eso lo reconozco, pero su llegada puso mi mundo de cabeza. De pronto, yo no solo era responsable de mis tareas habituales, sino que me convertí en niñera sin sueldo. Tienes que cuidar a Tommy mientras salimos, decía mi mamá, ya con el abrigo puesto. Pero tengo un examen de historia mañana. La familia es primero, interrumpía Steve. Además, te estamos manteniendo porque tu padre no manda nada de dinero. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar. Los veía salir a cenar mientras yo me quedaba en casa con Tommy, tratando de estudiar con un bebé llorando. Steve le compraba a Tommy ropa de marca y juguetes caros, mientras a mí me decían que no había dinero para útiles escolares nuevos. Cuando Tommy lloraba por la noche, yo era la que tenía que levantarse a revisarlo, incluso en días de escuela. Esto, hermano, decía mi mamá cuando me quejaba de estar agotada. Y como tu padre no paga la pensión, tienes que contribuir a este hogar de alguna manera. Para cuando cumplí 16, estaba harta de que me repitieran lo costosa que era para ellos. Cada vez que Steve o mi mamá abrían la boca, era para hablar de cuánto dinero tenían que gastar en mí. Así que decidí hacer algo al respecto. Había una pequeña cafetería cerca de la casa, The Morning Brew, que siempre buscaba empleados. Entré una tarde después de la escuela y hablé con la encargada, Sarah. Tal vez vio algo en mi mirada, porque me contrató en ese mismo momento. El sueldo era el mínimo, más las propinas que pudiera obtener, pero era algo. Trabajaba de 4 a 8 de la noche entre semana, y más horas los fines de semana. Los siguientes 2 años fueron agotadores. Me levantaba a las 6 de la mañana para atender a Tommy, iba a la escuela, trabajaba en la cafetería, volvía a casa a hacer más tareas y cuidar a Tommy, y luego intentaba meter la tarea escolar en algún hueco del día. Mis notas empezaron a bajar. Simplemente no había suficientes horas. Cuando llegó la graduación, me destrozó descubrir que no tenía los puntos necesarios para obtener una beca. Recuerdo que estaba en la mesa de la cocina con la carta de admisión en la mano, tratando de hablar con mi mamá y Steve sobre los costos de la matrícula. Tal vez podríamos buscar juntos alguna solución, sugerí con esperanza. Yo podría trabajar más horas y si ustedes pudieran ayudarme con solo una parte. Steve se rió. Se rió de verdad. Tenías que haber pensado en eso antes de bajar tus notas. Nosotros no tenemos dinero para tu universidad, agregó mi mamá, mientras mecía a Tommy sobre sus rodillas. Si hubieras estudiado más en lugar de juntarte con tus amigos del trabajo todo el tiempo. Terminé tomando un puesto de nivel inicial en Wilson Trading Company. Las horas eran largas, el trabajo era repetitivo y mi supervisor, el señor Peters,
parecía disfrutar cada vez que señalaba mis errores más mínimos. Pero era un trabajo de verdad, con un sueldo real. Entonces vino la bomba. Después de mi tercer cheque de pago, Steve convocó una reunión familiar. Ahora que trabajas tiempo completo, dijo, es hora de que empieces a pagar renta. Me quedé mirándolo incrédula. Pero ya le doy dinero a mi mamá para la comida. Eso es para la comida, interrumpió ella. Esto sería por tu cuarto, los servicios, todo lo demás. Lo tenían todo calculado, un número que se llevaría casi la mitad de mi salario mensual. Quería protestar y señalar lo injusto que era, pero, ¿qué opción tenía? Con lo que ganaba, no podría alquilar un lugar en otra parte de la ciudad, cubrir mis gastos y además comer. Los siguientes 2 años fueron como hundirme en arenas movedizas. Cada mes entregaba gran parte de mi sueldo, viendo cómo Steve y mi mamá gastaban dinero en clases de natación privadas para Tommy y juguetes caros, mientras yo seguía con la misma ropa de la preparatoria. Pero agaché la cabeza y seguí trabajando duro. El señor Peters, al final, se dio cuenta, y cuando se abrió un puesto de supervisora, él me recomendó. El aumento no era enorme, pero era suficiente. Suficiente para salir por fin de esa casa. Encontré un pequeño departamento de una habitación al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, la pintura estaba descascarada y los vecinos eran ruidosos, pero era mío. El día que me mudé, mi mamá apenas levantó la vista de los deberes de Tommy. Asegúrate de dejar la llave, fue todo lo que dijo. Vivir sola no fue fácil. El departamento era muy pequeño y necesitaba reparaciones que no podía costear, pero al menos era mío. Seguí trabajando en Wilson Trading, haciendo todas las horas extras que me ofrecían. Aún así, después de la renta, los servicios y lo básico para vivir, me quedaba muy poco para ahorrar. Veía a mis compañeros de trabajo con títulos universitarios ascender en la empresa, mientras yo me quedaba atascada en el mismo puesto. Mi jefe incluso me lo dijo directamente. Sheila, eres una de nuestras mejores empleadas, pero sin un título universitario no puedes avanzar mucho más aquí. La universidad seguía siendo un sueño lejano. A veces, durante mi hora de almuerzo, me metía a buscar información en sitios web de distintas universidades, calculaba los costos de la matrícula y siempre se me escapaba de las manos. Las becas que encontraba exigían mejores notas de las que yo tenía o ser estudiante de tiempo completo, algo que no podía costear. Mi mamá y Steve apenas me llamaban. Cuando lo hacían, era usualmente para que mi mamá preguntara si iría a los eventos escolares o partidos de fútbol de Tommy. Por lo general inventaba excusas, no podía soportar ver a Steve pavonearse con orgullo mientras mi mamá se derretía por su hijo perfecto. Entonces llegó aquella noche, poco después de mi cumpleaños 22. Estaba calentando sobras de comida china cuando escuché que llamaban a la puerta. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco. Era él, mi padre, con una apariencia al menos 10 años más envejecida de lo que tocaba. Sheila, dijo, con la misma voz que recordaba. Por favor, ¿podemos hablar? Mi primer impulso fue cerrarle la puerta en la cara. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de 10 años? Pero algo en su aspecto me hizo dudar. Parecía enfermo, casi frágil. 5 minutos, dije, dejando la cadena puesta. Es todo lo que pido, respondió él, y algo en su voz me hizo quitar la cadena. Se sentó en mi pequeña mesa de la cocina, con las manos temblorosas, y rechazó mi oferta de café con un gesto. De cerca se veía aún peor, pálido y delgado, nada que ver con el hombre fuerte y seguro de mis recuerdos de infancia. Necesito contarte por qué me fui, empezó, con la voz apenas un susurro. No soy tu padre biológico. Sus palabras me dieron de lleno, como un golpe físico. Me dejé caer en la silla que tenía enfrente. ¿Qué? Tenía sospechas, continuó, con un tono más firme. Tu mamá se comportaba raro, protegía mucho su teléfono. Encontré mensajes. Hice una prueba de ADN.
Cuando la confronté, ella lo admitió. Mi cabeza daba vueltas. Me aferré a la mesa para no marearme. Ella me rogó que la perdonara, siguió, pero no pude quedarme. Cada vez que te miraba, veía su traición. No era justo para ti, tú eras inocente en todo esto. Pero yo no podía manejarlo. Aún así, siempre pagué la pensión. No podía estar ahí para ti, pero me aseguré de que estuvieras bien económicamente. ¿Cómo que pagaste la pensión? Pregunté con la voz temblando. Mamá siempre dijo que no mandaste ni un centavo. Ella y Steve me repetían que tenía que ayudar con Tommy y pagar renta porque tú no me mantenías. Bueno, este hombre que había sido mi papá, sacó un sobre grueso de su chaqueta. Dentro había estados de cuenta bancarios de años, con transferencias mensuales a la cuenta de mi madre. $2,000 cada mes, sin falta, dijo en voz baja. Programé pagos automáticos desde el día que me fui. Miré los papeles, con las manos temblorosas. Cada uno mostraba lo mismo, pagos mensuales, claramente rotulados como Child Support Sheila. Años de ellos, decenas de miles de dólares que yo nunca había visto. Sentí náuseas. Me habían pasado años diciéndome que yo era una carga, haciéndome trabajar en la cafetería mientras intentaba estudiar, cobrándome renta, todo mientras mi mamá recibía ese dinero. ¿Por qué vienes ahora?, pregunté, apartando los papeles. ¿Después de tanto tiempo? Él se removió incómodo en la silla, viéndose aún más frágil. Tengo noticias, Sheila. 2, en realidad. La primera es que no puedo tener hijos. La segunda, me estoy muriendo. Cáncer. Los doctores dicen que, como mucho, me quedan 2 años. Me quedé en shock. El hombre al que había culpado de todo lo malo de mi vida estaba ahora sentado a mi mesa, diciéndome que se moría. Después de irme, me volqué en el trabajo, continuó. Hice inversiones inteligentes. Me ha ido bien, muy bien. Pero no tengo familia, ni hijos propios. Y a pesar de todo, a pesar de que no soy tu padre biológico, nunca he dejado de pensar en ti como mi hija. ¿Qué estás diciendo? Quiero nombrarte mi heredera, Sheila. Todo lo que tengo, la casa, las propiedades, mis ahorros. Quiero que todo sea para ti. La habitación comenzó a girar. Tuve que agarrarme a la mesa para no caer. El hombre que pensé que me había abandonado, en realidad me había estado manteniendo todos esos años. Y ahora estaba muriendo, y quería dejarme su fortuna. Necesito tiempo para pensarlo, logré decir. Él asintió y se puso en pie con esfuerzo. Por supuesto. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para hablar. Lo acompañé hasta la puerta, aturdida. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Para lo que valga, Sheila, lo siento. No por haber dejado a tu madre, ella tomó sus decisiones. Pero sí por haberte dejado a ti. Debería haber encontrado la forma de explicarte la verdad. Casi no dormí esa noche. Por la mañana, ya sabía lo que tenía que hacer. Conduje hasta la casa de mi mamá y Steve, sujetando con tanta fuerza el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Tommy estaba en la escuela y el coche de Steve no estaba en la entrada. Perfecto. Mi mamá abrió la puerta en su ropa de jardinería, sorprendida de verme. Sheila, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, dije, pasando a la casa sin pedir permiso. La sala estaba igual que siempre, juguetes de Tommy por todas partes, sus fotos escolares enmarcadas en las paredes. Papá vino a verme ayer. Mi mamá se quedó paralizada a medio camino al sofá. Fue una conversación interesante. Quiere hacerme su heredera. Al parecer, le ha ido bastante bien. ¿Qué? La cara de mi mamá se puso roja. Después de abandonarte, de no pagar ni un centavo de pensión, ¿y tú vas a perdonarlo solo porque ahora tiene dinero? No pude evitarlo, solté una carcajada amarga.
Eso es lo mejor de todo, mamá. Él me mostró sus estados de cuenta. Cada mes, durante 6 años, $2,000 de pensión. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero, mamá? Porque a mí no me llegó. El color se esfumó de su rostro. Seila, yo. Y eso no es todo, continué, sacando los papeles de mi bolso. También me contó la verdadera razón por la que se fue, la prueba de ADN, tu aventura. Mi mamá se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas. ¿No lo entiendes? Oh, sí que lo entiendo. Engañaste a papá, mentiste sobre mi verdadera paternidad durante años. Luego, cuando él se enteró, volviste a mentir. Te embolsaste su dinero, que era para mí, mientras yo trabajaba en la cafetería y luego te pagaba renta. Necesitaba ese dinero, soltó mi mamá. ¿Sabes lo difícil que fue ser madre soltera? Y luego, contame. No te atrevas a justificarlo, le grité. Me obligaste a trabajar en la secundaria, me cobrabas renta, me veías matarme para ahorrar algo para la universidad y mientras tanto tenías miles de dólares míos en tu cuenta. La sorpresa de mi madre se transformó en furia. Yo te crié, te cuidé. ¿Y ahora vas a ponerte del lado de él porque te está comprando con dinero? ¿Ponerme de su lado? Puede que no sea mi padre biológico, pero al menos me ha sido sincero, algo que tú jamás hiciste. Ella se puso en pie, con el rostro endurecido. Si aceptas su dinero, se acabó. ¿Entiendes? Ya no serás bienvenida en esta familia. Miré a mi alrededor, los juguetes de Tommy, las fotos familiares en las que yo no aparecía, esa casa donde nunca me sentí en mi lugar. Qué irónico, mamá. Ustedes me dejaron fuera de esta familia hace años. La única diferencia es que ahora lo veo con claridad. Salí, dando un portazo. Mi mamá no intentó detenerme. Cuando volví al trabajo, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mi tía Carol, que me preguntaba si había visto la publicación de mi mamá en Facebook. Esperé hasta el almuerzo para revisarlo. Allí estaba, un párrafo larguísimo sobre su hija desagradecida que abandonaba a su amorosa familia por el dinero de un padre irresponsable. Realmente mi mamá había montado todo un espectáculo dramático, pintándose como la madre sacrificada y a mí como la hija codiciosa y sin corazón. Los comentarios eran peores. No puedo creer que Seila te haga esto, con todo lo que hiciste por ella. Siempre fue una niña difícil. El dinero cambia a las personas. Mis parientes, esos que ni me llamaban, ahora de repente eran expertos en mi vida. Me temblaban las manos mientras respondía en el mismo hilo de comentarios. Ya que mi mamá quiere ventilar nuestro drama familiar en Facebook, contemos la historia completa. Hablemos de cómo ella engañó a mi papá y mintió sobre mi verdadera paternidad. Hablemos de la prueba de ADN que lo hizo irse. Y, de paso, hablemos de los pagos de $2,000 mensuales que él envió durante 6 años para mi manutención. Tengo los estados de cuenta para probarlo. ¿En qué se gastó todo ese dinero, mamá? Adjunté las fotos de los estados de cuenta, cuidando de tapar los números de las cuentas, pero dejando claro el importe de los depósitos. La reacción fue inmediata. Esos mismos familiares que me atacaban minutos antes empezaron a bombardear a mi mamá con preguntas. ¿Es cierto, Sarah? ¿Qué pasó? $2,000 mensuales durante 6 años? Esos son $144,000. Mi mamá borró su publicación en cuestión de horas. Mi teléfono seguía sonando con llamadas de familiares, pero las ignoré. En su lugar, busqué la tarjeta de mi papá y lo llamé. Nos vimos para cenar ese fin de semana. Al principio fue incómodo, 10 años son muchos. Pero al mismo tiempo, algo se sentía correcto. Me contó historias sobre sus negocios, y yo le hablé de mi trabajo. Cuando mencioné mi sueño de ir a la universidad, se le iluminaron los ojos. Déjame ayudarte, dijo. Es lo mínimo que puedo hacer después de todos estos años.
2 semanas después, me inscribí en clases nocturnas de administración en la universidad local. Por primera vez, sentía que mi vida avanzaba en lugar de estancarse. Mi papá y yo empezamos a tener cenas semanales. A veces hablábamos del pasado y de lo que realmente sucedió, otras veces solo charlábamos de cosas cotidianas, el trabajo, la escuela, películas. No era mi padre biológico, pero se estaba convirtiendo en algo igual de importante, un padre de verdad. Mi mamá trató de llamarme varias veces después de que expuse sus mentiras, pero dejé que las llamadas se fueran al buzón de voz. Steve me mandó un mensaje acusándome de destrozar a la familia. Lo bloqueé. Tammy me preguntó una vez en el supermercado por qué ya no iba a sus partidos. Eso sí dolió, pero aún no estaba lista para enfrentar esa parte de mi vida. Esos 4 años que pasé con mi papá fueron un regalo que jamás pensé recibir. Los doctores le habían dado solo 2 años, pero él siempre fue terco. No me iré a ninguna parte hasta verte graduada, decía. Y de alguna forma, lo cumplió. Aprovechamos cada momento. Entre mis clases nocturnas y sus tratamientos, nos veíamos para cenar al menos 2 veces a la semana. Me contaba historias de su vida, sus negocios, e incluso me mostró fotos antiguas de cuando yo era pequeña. A veces nos limitábamos a estar en silencio, cómodamente, viendo películas viejas o compartiendo una pizza. ¿Sabes? Me dijo una noche, alrededor de 1 año después de reconciliarnos. Pasé 10 años lamentando haberme ido. Incluso después de descubrir que no eras biológicamente mía, nunca dejé de quererte como a mi hija. Recuerdo que le apreté la mano, sin poder hablar por las lágrimas. Él asistió a todas mis presentaciones en la universidad, sentado orgulloso en primera fila, aunque a veces estaba demasiado débil para mantenerse en pie. En sus días buenos me enseñaba sobre negocios, inversiones y todo lo que había aprendido construyendo su fortuna. Los últimos meses fueron difíciles. El cáncer se había extendido y él pasaba más tiempo en el hospital que en casa. Yo me tomé un descanso del trabajo para estar con él, estudiando para mis exámenes finales en la silla incómoda al lado de su cama. No tienes que quedarte, decía. Intenta echarme, le respondía. Estuvo presente en mi graduación por videollamada, desde su habitación de hospital. Después de la ceremonia, fui a verlo aún con la toga puesta y el diploma en la mano. Su sonrisa era débil, pero sus ojos irradiaban orgullo. Siempre supe que podías lograrlo, susurró. 2 semanas después, se fue. Yo le sujetaba la mano cuando dio su último aliento, contándole sobre la oferta de trabajo que me había salido y cómo pensaba usar todo lo que me había enseñado. La herencia fue enorme, una casa preciosa en las afueras, 2 apartamentos en el centro de la ciudad y más dinero del que podría gastar en toda mi vida, si así lo quisiera. Pero más valiosas que cualquiera de esas cosas fueron las lecciones que me dio, el amor que me brindó y la verdad que compartió conmigo. Me mudé a uno de los apartamentos y alquilé el otro junto con la casa. Solo con esos alquileres ya cubro todos mis gastos, pero mantengo mi trabajo. Papá me enseñó el valor de construir algo propio. Algunos familiares siguen insistiendo en hacer las paces, reuniones familiares o celebraciones navideñas con mi mamá, Steve y Tommy. Siempre declino con amabilidad. Hice las paces con el pasado, les digo cuando nos vemos en cenas que organizan para no coincidir con mi madre, pero eso no significa que deba revivirlo. Lo entienden, o al menos han dejado de discutirlo. Mi tía Carol incluso se disculpó por haber creído la publicación de mi mamá sin preguntarme. Mi tío Jim admitió que tenía sospechas desde hacía años de que mi papá pagaba la manutención, pero nunca dijo nada. A veces, paso por mi antigua casa y veo a Tommy jugando en el jardín, más alto ahora, cada vez más parecido a Steve. Mi mamá sigue allí, con su familia perfecta, publicando fotos de ensueño en Facebook. Ya no siento ira al verlos. En realidad, no siento gran cosa. Papá me enseñó que la familia no se trata de la sangre, sino del amor, la verdad y de elegir estar ahí para alguien, incluso cuando es difícil.
Él me eligió como hija 2 veces, la primera, cuando se casó con mi madre, y la segunda, cuando volvió a mi vida. Eso significa mucho más para mí que cualquier vínculo biológico.